Como es costumbre, cada domingo antes de que salgamos de este lugar, en reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie. Otra vez, lo hacemos por reverencia a la palabra de Dios, la cual hoy nos toca leer en el libro de Salmos, en el capítulo 84. Salmos 84, pero a diferencia de como lo hacemos cada domingo, que usamos la nueva versión internacional, hoy, de manera intencional, y ustedes van a ver por qué, vamos a usar la Reina Valera antigua, para leer el Salmo 84, donde basamos hoy el mensaje que Dios nos ha puesto en el corazón para predicar. Y así, allí la palabra de Dios dice: el músico principal sobre Gittith, salmo para los hijos de Coré. Y empieza así el salmo en la versión Reina Valera antigua. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos. En tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de Baca, con B larga, no es de vaca con B corta. ¿Cómo se llama el valle? El valle de Baca. Atravesando el valle de Baca, pónenle por fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión. Sión es otro nombre para Jerusalén. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Y para los que les gusta llevar anotaciones, la palabra Sela es una pausa. Pausa, Sela. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuánto creen que eso es verdad? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, ¿no es cierto? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Hoy nosotros queremos compartir con ustedes el tercero ya, ¿sí? Porque primero fue la introducción, después el primer mensaje sobre el tema del valle de la crisis, y hoy superando el valle de las lágrimas, en esta serie de mensajes que pretendemos predicar hasta el final del mes de mayo sobre los diferentes valles de la vida y cómo estos representan una realidad espiritual y a veces una realidad física en medio nuestro. En el valle nosotros experimentamos la vida, pasamos la mayor parte de nuestra vida en el valle. La montaña representa la presencia de Dios, la montaña es donde nos encontramos con Dios, la montaña es donde escuchamos a Dios, la montaña es donde vivimos esa experiencia religiosa, como diría la canción, esa experiencia donde nos sentimos cerca de Dios, donde experimentamos la presencia de Dios, donde no queremos bajarnos como los discípulos, queremos quedarnos allí con Dios, pero la verdad es que muchas veces tenemos que bajar al valle para poder pasar
por cosas que al final van a determinar o a provocar en nosotros cosas que tienen que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. Me explico. Pero antes de llegar ahí, yo quise leer este pasaje de la Biblia en la Reina Valera antigua para traer una enseñanza que tiene que ver con el mensaje. Y para aquellos de ustedes que les gusta tomar anotaciones, como yo siempre he dicho. Cuando usted va a leer la Biblia en español, no sé si usted sabía, pero hay unas 50 traducciones de la Biblia en español. La Reina Valera antigua, la Reina Valera 60, la NBI, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia en el lenguaje actual, un montón, cerca de 50 versiones de la Biblia en español. El contenido, el significado original es el mismo, pero el español o las palabras que se utilizan para traducirla va a variar de versión en versión. La mayoría de las Biblias que nosotros conocemos en español se pueden dividir en dos grandes grupos. Las Biblias de traducción literal y las Biblias de traducción interpretativa. Me explico. Cuando usted traduce, en este caso, como es un salmo, está en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idioma, hermana? En hebreo. ¿Right? El 95% del Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el 5% en arameo. Se traduce del hebreo al español. Entonces, cuando usted traduce, hay dos maneras de traducir de cualquier idioma a otro. Usted traduce literalmente o usted traduce interpretativamente. Permítame darle un ejemplo, porque es importante que tengamos esto claro. Si yo traduzco una frase del inglés al español, y le voy a poner el ejemplo favorito mío cuando hablo de este tema, incluso con los estudiantes en la universidad. Una frase que me gusta mucho en inglés. Are you pulling my leg? Si yo digo en inglés, my mother told me she was going to cook for me, but she was really pulling my leg. Los que saben inglés entienden lo que yo estoy diciendo. Si yo traduzco esa frase literalmente, diría, mi mamá dijo que me iba a cocinar hoy, pero en realidad me estaba alando la pierna. Eso es una traducción literal, pulling my leg. Ahora, cuando yo traduzco eso al español y le digo a alguien, mi mamá me estaba tratando de alar la pierna, lo más probable es que usted no tenga la menor idea de qué yo estoy tratando de decir, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la traducción interpretativa? La traducción interpretativa sería, mi mamá me dijo que me iba a cocinar, pero en realidad ella estaba bromeando conmigo, estaba jugando, y así usted dice, ok, ahora yo entiendo lo que tú quieres decir. Lo mismo sucede del español al inglés. Por ejemplo, en español nosotros decimos, tú me estás tomando el pelo, ¿verdad? Entonces, si usted traduce eso literalmente del español al inglés y dice, are you pulling my hair? Right? Entonces la persona en inglés dice, why? ¿Por qué le vas a jalar el pelo? Especialmente si la persona es calva. Para usted traducir eso de manera interpretativa, tendría que decir, en vez de decir, are you pulling my hair? En inglés usted debería decir, are you pulling my leg? Or are you kidding me? Right? Esa es la diferencia cuando usted traduce de manera literal y cuando usted traduce de manera interpretativa. La Reina Valera y otras versiones de la Biblia traducen casi siempre de manera literal, mientras que la NBI, que es la que nosotros casi siempre nos gusta usar, hacen un mejor trabajo de interpretación, porque al final del día no nos interesa tanto saber cuál es la palabra original, sino qué significa para nosotros en el día de hoy. Porque la idea es que cuando usted lea la Biblia, usted entienda el propósito original del autor. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque como ustedes leyeron, en el pasaje que leímos en la Reina Valera antigua, el valle se llama el Valle de Baca. Ese es la traducción literal, el nombre original en el hebreo del valle. Pero usted lo lee y usted dice, ¿qué significa Valle de Baca? O sea, ¿qué tiene eso que ver? ¿Por qué me debe importar a mí
conocer el significado de esa palabra. Pero cuando usted va a la NBI, a la Nueva Versión Internacional, y usted lee, donde dice ahí la palabra de Dios, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas, cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en región de manantiales. La NBI no se conforma con traducir el nombre del valle con su significado literal, original, sino que lo interpreta para nosotros. Para que sepamos que la palabra vaca lo que significa es lágrimas, weeping en inglés. Lo que significa es llanto. Lo que significa es lloro, llanto, lágrimas. Cuando nosotros atravesamos o nos encontramos en este de los muchos valles que vamos a estar hablando en la vida, pues es el valle donde uno se duele, donde uno llora. Y casi siempre uno llora porque hay dolor o porque hay sufrimiento. Alguien dijo una vez que la vida del ser humano comienza con llanto y termina con llanto. ¿Y qué fue lo que quiso decir? Que cuando uno nace, ¿qué es lo que pasa cuando uno nace? Lo primero que usted experimenta cuando usted nace es una nalgada que le da el médico, ¿no? O sea, fíjate cómo lo reciben a uno en la vida, con una nalgada o nalgada. Y por supuesto, la idea es que usted llore. Uno entra a este mundo llorando. Y cuando uno se muere, a pesar de que no es usted el que llora, por lo general, las personas alrededor suyo lo despiden a usted llorando. Este autor dice, la vida de todo ser humano comienza con llanto y termina con llanto. Es como que no podemos nosotros escapar en la existencia nuestra, atravesar, pasar, experimentar en algún momento el valle de llanto. Y como siempre decimos, algunos han pasado más tiempo o han pasado más veces por el valle de lágrimas que otros. Y es probable que usted esté pasando ahora mismo por algún valle de lágrimas. Es probable que usted esté experimentando ahora mismo algún valle de llanto, donde hay literalmente usted está derramando lágrimas, llorando, mojando su rostro, weeping before God, llorando delante del Señor, porque hay una situación que le está provocando este derramamiento de lágrimas. Déjeme poner en contexto por qué este pasaje se refiere al valle de lágrimas. Si usted lee la Biblia, particularmente en el libro de Deuteronomio capítulo 16, específicamente el versículo 16, por eso es fácil de recordarlo porque es Deuteronomio 16, 16. Pero todo el capítulo 16 de Deuteronomio habla acerca del mandato que Dios le da a los israelitas de ir todos los años a Jerusalén. Recuerden, Jerusalén que está en un monte rodeada de montes, Jerusalén que es la ciudad de Dios, Sión, el monte de Sión, el lugar donde está el templo, el lugar donde habita Dios, literalmente, porque recuerden que Israel tuvo el privilegio que no tuvieron las naciones paganas, de tener la presencia de Dios literalmente morando en medio de ellos. Dios moraba en el tabernáculo, Dios moraba literalmente en el templo de Jerusalén. Y a los israelitas se les da en Deuteronomio capítulo 16 las instrucciones de subir, fíjense cómo dice, subir a Jerusalén, al templo, al monte de Dios, a la ciudad santa, 3 veces al año, a celebrar 3 de las muchas fiestas que celebraban los judíos, pero estas 3 eran mandatorio, ahí está, mandatorio, Deuteronomio 16, 16, de que principalmente los varones, donde quiera que estuvieran, ya sea en el norte de África, ya sea al este en Asiria o Babilonia, o al oeste cerca de la península ibérica, donde quiera que estuvieran, tenían que hacer un peregrinaje de allá hasta Jerusalén 3 veces al año para celebrar, número 1, la fiesta de los panes sin levadura,
que era la fiesta que se celebraba el día después del inicio de la Pascua, donde ustedes saben, Israel conmemoraba la salida de Egipto. La Pascua representaba el sacrificio del Cordero que Jesucristo después va a utilizar para instaurar la cena del Señor. Y la fiesta de los panes sin levadura comenzaba el día después del inicio de la Pascua, donde los panes sin levadura y las hierbas amargas representaban algunos de los episodios de Egipto. La segunda fiesta, que era mandatorio subir a Jerusalén para celebrarla, es lo que se conoce como la fiesta de las primicias, también conocido en inglés como las fiestas de las semanas, the Feast of the Weeks, porque era 7 semanas después de la Pascua, conocida también como la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y la tercera fiesta, que era mandatorio subir a Jerusalén para celebrarla todos los años, hacer un peregrinaje donde quiera que usted estuviera, era la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la NBI lo traduce como la fiesta de las enramadas, donde Israel en aquella época y hasta el día de hoy muchos judíos todavía en esa época ponen una casa de campaña, una tienda, una choza en el patio de la casa porque Dios los mandó a ellos a celebrar la fiesta de los tabernáculos para que recordaran aquellos tiempos en el desierto donde ellos moraron, vivieron en casas de campaña, pero también había un significado más profundo que era el hecho de recordar que Dios moró con su pueblo en el tiempo en que ellos necesitaron ayuda. Para estas 3 fiestas, los judíos tenían que movilizarse. Y recuerden, otra vez, no estamos en una época donde había autobuses o una terminal aérea donde la gente podía volar y llegar hasta el centro de la ciudad. No habían trenes que conectaban a Jerusalén con el resto de las provincias. Los viajes se hacían principalmente en caballo, en camello y créalo usted o no, muchas veces a pie. La gente caminaba a veces semanas a pie para poder llegar hasta Jerusalén y cumplir 3 veces al año con este mandamiento, con esta ordenanza que Dios le había dado a los israelitas. ¿Y qué pasaba en ese viaje? Ahí es donde viene la parte que nos importa. Para llegar a Jerusalén había que atravesar este valle. No había manera de caer un helicóptero, no había manera de llegar por el subway, había que atravesar el valle de Baca para poder celebrar. Porque ¿cuál era el propósito de llegar hasta Jerusalén? Celebrar. ¿Cuál era el propósito de ir hasta Jerusalén? Tener un encuentro con Dios. ¿Cuál era el propósito de ir 3 veces al año? Unirse al pueblo y a los creyentes en festividad, reconocer la bondad y la grandeza de Dios, tener un encuentro con el Señor allí, pasar un tiempo de refrigerio espiritual, gozar de las bendiciones del Señor en el templo, en el monte de Dios. Pero había que pasar primero por el valle. Y la pregunta es, ¿por qué razón le habrían puesto ellos a este lugar el Valle de las Lágrimas? Tiene que haber una razón. Ustedes recuerdan en el sermón anterior que cuando Josafat y el pueblo experimentaron aquella gran victoria que Dios le dio frente a los amonitas, a los moabitas y todo lo demás que termina en Ita, ellos tomaron un valle que no sabemos cómo se llamaba y le pusieron el Valle de Baracá. El nombre fue dado por una razón, o sea, hubo un motivo, algo pasó y en conmemoración a ese evento ellos dijeron, vamos a llamar a este valle el Valle de Baracá, el Valle de la Victoria, el Valle del Triunfo, el Valle donde Dios se manifestó con poder. Y si usted lee la Biblia con cuidado, usted va a encontrar que eso sucede en varias ocasiones, en las que a un lugar se le da el nombre por algo importante que sucedió allí. Por ejemplo, ayúdenme ustedes, ¿se acuerdan Ebenezer? Cuando se levanta el santuario, el monumento a Dios y se le dice, vamos a levantar aquí un monumento y le vamos a llamar Ebenezer. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Y otra vez, perdónenme que insista con el tema de las traducciones, la Reina Valera traduce así, hasta aquí
nos ayudó el Señor. Eso es una traducción literal. Pero si usted lo analiza bien, en el español moderno, porque los idiomas evolucionan, hasta aquí nos ayudó el Señor, pudiera sonar como Dios nos ayudó hasta aquí y ya no nos va a seguir ayudando. ¿Cierto? O sea, pudiera sonar esa traducción. Por eso, las otras versiones de la Biblia más modernas traducen: Dios no ha dejado de ayudarnos. Ebenezer, en las versiones modernas se traduce: Dios no ha dejado de ayudarnos. Y tiene más sentido, ¿no es cierto? Cuando Jacob peleó con el ángel y venció, él le puso Peniel. Lo llamó Peniel el lugar porque él allí peleó con Dios, vio a Dios cara a cara y sobrevivió y no murió. Y así, hay otros. Abraham, cuando tiene la experiencia en el monte con Dios, que va a sacrificar a su hijo, y Dios hace el milagro de que le dice: no sacrifice a tu hijo, y provee un cordero, y él dice: vamos a llamar a este lugar Jehová Jireh, porque aquí el Señor proveyó. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que los lugares en la Biblia le fueron dados nombres porque algo importante sucedió. Si a este lugar los judíos le pusieron el Valle de Lágrimas, ¿por qué creen ustedes que fue? ¿Porque hacían fiesta todos los días ahí? ¿Porque había una barra y la gente iba a jugar bingo y a beber todos los días? ¿Porque había un lugar lleno de flores y había una orquesta y había parques para los niños? No. Probablemente le pusieron Valle de Lágrimas porque cuando se atravesaba por ese lugar se sufría. ¿Qué se sufría? Se sufría soledad, se sufría cansancio, se sufría sentido de abandono, peligro de ladrones y malhechores que siempre estaban en los lugares tratando de aprovecharse de los viajeros. Pero lo más importante que tenemos que mantener en cuenta es que el Valle de Lágrimas era como decir: caramba, antes de poder gozar de los privilegios, de las bendiciones, de la presencia de Dios y todo lo que implica estar en Jerusalén, tengo que pasar por este lugar. Y muchas veces se derramaban lágrimas, muchas veces se lloraba, muchas veces se sufría, y muchas veces las personas atravesaban este lugar para llegar a Jerusalén. Y cuando llegaban a Jerusalén, yo les apuesto a ustedes, les garantizo, que muchos de ellos, la mayoría de ellos, para no decir todos ellos, llegaban a Jerusalén cansados. Llegaban a Jerusalén con los zapatos tal vez gastados. Llegaban a Jerusalén tal vez con la ropa sucia. Llegaban a Jerusalén muchas veces sin dinero porque lo asaltaban en el camino. Llegaban a Jerusalén tal vez vacíos de sí mismos, cansados del camino, como dice la canción, sedientos de ti. Llegaban con hambre, llegaban con sed. Llegaban al monte de Dios vacíos. Pero mis queridísimos hermanos, una de las razones por las que es necesario que nosotros también atravesemos de vez en cuando por el Valle de Lágrimas es porque hasta que nosotros no nos vaciamos de nosotros mismos, hasta que no nos vaciamos de nuestro orgullo, hasta que no nos vaciamos de nuestra autodependencia, hasta que no nos vaciamos del pecado que muchas veces nos asedia, Dios no nos puede llenar como Él nos quiere llenar. ¿Entendió eso? Dios quiere poner en nosotros lo que Él sabe que es mejor para nosotros, pero para Dios llenarnos de su presencia, para Dios llenarnos de su amor, para Dios llenarnos de sus bendiciones, para Dios colmar nuestras vidas y poner en nosotros todo aquello que es bueno, todo aquello que es agradable, todo aquello que es perfecto, todo aquello que tú y yo necesitamos, hay que vaciar primero nuestro contenido espiritual para que Dios entonces pueda llenarnos y poner en nosotros no lo que tú quieres, sino lo que Él sabe que tú necesitas. A nosotros nos pasó una historia una vez, yo creo que lo he repetido varias veces, de que cuando éramos miembros de la primera iglesia bautista hispana de Manhattan, el pastor, que a veces era un poco despistado, igual que yo, salimos en la van, paramos en una gasolinera y en vez de echarle gasolina al carro, le echó gasoil, diésel. Entonces, ¿qué pasó? Al ratito, ¡pum!, la van se paró.
porque tenía el combustible, estaba lleno del combustible, estaba lleno, pero estaba lleno del combustible equivocado. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Echarle ahora gasolina al tanque? No, había que sacar el combustible que no era el correcto, vaciar el tanque para entonces poner el combustible adecuado. ¿Están siguiendo la historia? Ustedes son muy inteligentes, saben lo que quiero decir. Dios a veces, Él quiere llenarnos, quiere bendecirnos, quiere poner en nosotros cosas maravillosas, pero no puede hacerlo porque estamos llenos de disparates. Nuestra vida está llena de cada porquería. Es como cuando usted va a un restaurante francés o italiano de lujo, hay comida exquisita, usted se va a dar el banquete de su vida, pero usted se saltó de McDonald's antes de ir para allá. Entonces así no sirve. Que también a mí me ha pasado de todo. Una vez, cuando yo era paracaidista, ¿sabe lo que es paracaidista? En República Dominicana, un paracaidista no es el que se tira de un avión, es aquel que llega a una fiesta sin ser invitado. Tomen nota. En mi país le dicen a ellos paracaidistas, porque llegan, aquí estoy yo, llegan a la fiesta. Nosotros cuando éramos jóvenes había un grupito que adivinábamos dónde había una fiesta y nos aparecíamos allá y nos comportábamos como que éramos invitados. Entonces una vez fuimos a una fiesta en el Hotel Dominican Concourse, nunca se me olvida, que ha cambiado de nombre varias veces. Y era una fiesta de un colegio grandísima y llegamos a un lugar y había una, perdón, una mesa con mucha, sorry, permiso, la alergia. Había una mesa con mucha picadera, quipe, pastelito, bollito de yuca, batata frita, bobería, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, parece que esta es la cena, vamos a darnos altura aquí. Y empezamos a comer y nos saltamos de quipe, pastelitos, de bollito. Y después que estábamos timbín, como dicen, viene alguien y dice, ok, señores, ahora pueden pasar al salón donde está la cena. Ahí había puerco asado, ahí había paella y todo. Entonces, pero ya, por más que queríamos, no podíamos disfrutar del manjar que se había preparado porque nos habíamos saltado de disparate. Entonces, si su vida está llena de disparates, si su vida está llena de egoísmo, si su vida está llena de autosuperación, si tu vida está y Dios quiere poner, te tienes que vaciar primero. Y lamentablemente la única manera en que eso se puede llevar a cabo en nuestra vida es como así como los viajeros que tenían que atravesar el Valle de Lágrimas y llegar a Jerusalén vacíos de sí mismos y vacíos de muchas cosas para que Dios pudiera entonces llenarlos de lo que ellos necesitaban. Muchas veces, hermanos, aunque tú no quieras, aunque no es bueno, aunque no es agradable, pasar por el Valle de Lágrimas, siempre Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son algunas de las experiencias, de las características del valle que pueden ser aplicables a nosotros en el día de hoy? Porque esa fue, como siempre, la introducción del mensaje. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a considerar varias enseñanzas que nosotros podemos aprender en el día de hoy para que la experiencia en el valle, antes de llegar a Jerusalén, resulte en bendición para nuestra vida. Lo primero que tenemos que entender, mis queridos hermanos, es que el valle es temporal. Amén. Dígale a la persona que está al lado suyo, ese valle por el que tú estás pasando no será para siempre. El valle tiene una característica que la mencionamos incluso al principio, es que el valle no es tu destino final. Los peregrinos que emigraban, que caminaban hacia Jerusalén 3 veces al año, no tenían como destino el Valle de Lágrimas. Ellos sabían que tenían que pasar por ahí, pero el destino era la ciudad de Sión, el lugar santo, la ciudad de Dios. Aquel lugar era temporario y no duraría para siempre. A nadie se le ocurriría querer hacer su morada en aquel lugar. A nadie se le ocurriría querer quedarse a vivir en el Valle de las Lágrimas. Había que pasar por ahí, pero había que pasarlo lo más rápido posible porque lo que les esperaba a ellos era la bendición que Dios tenía en Jerusalén. Y así lo podemos ver en muchas otras
historias de la Biblia, particularmente la famosa y archiconocida historia del viaje en el desierto, donde los judíos, el pueblo de Israel tiene que atravesar el desierto por 40 años, pero a pesar de que muchos se hicieron de la idea de que ese era su lugar final, Dios les había dicho y ellos sabían de que la tierra prometida era el destino final, no el desierto. Por lo tanto, usted no puede, como dice un amigo mío, no se acostumbre, en vez de usted ponerse a arreglar en el desierto, en vez de usted ponerse a decorar hágase de cuenta que usted no va a durar mucho tiempo en aquel lugar. Porque, mis queridísimos hermanos, alguien dijo una vez que en la vida el 90%, el 10% es las cosas que nos suceden. El 90% es cómo nosotros reaccionamos ante las cosas que nos suceden. Entonces, Dios te está diciendo en el día de hoy, tú no vas a estar en el valle de lágrimas para siempre. Incluso hay una promesa en la palabra de Dios, dice, cuando ellos pasan por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Ahí la palabra importante es cuando pasen por el valle de lágrimas. Así como el Salmo 23 dice, cuando tú pases por el valle de sombra de muerte. La idea es cuando tú estés pasando, cuando te toque atravesar. No, nunca dice la Biblia, cuando te vayas a vivir en el valle de lágrimas. Porque el valle de lágrimas no es permanente, es temporal. Y como dice la historia famosa aquella que hemos hecho tantas veces, esto también pasará. Querido hermano, el valle de lágrimas en tu vida también tendrá un final. Porque el propósito de Dios es llevarte a la montaña con Él, no que te quedes derramando lágrimas en aquel lugar. Ellos tenían, si usted va al versículo 5, si no me equivoco, habla allí de que los peregrinos se propusieron en su mente y en su corazón llegar a Jerusalén. Se propusieron en su mente y en su corazón llegar a la ciudad santa. Por lo tanto, como no había otra opción que atravesar el valle, ellos dijeron, vamos a atravesarlo y vamos a pasar trabajo y vamos a derramar lágrimas, porque por eso se llama así, pero nuestra intención es llegar. Por lo tanto, usted no puede desanimarse, usted no puede quedarse en el camino, usted no puede decir que bueno, esto es lo que me tocó, voy a tener que hacer una casita aquí. Así como los discípulos quisieron hacer una casa para ellos y para Jesucristo y para Moisés y para Elías en la montaña. Muchas veces usted oye cristianos que lo que quieren ya es quedarse en una chocita viviendo en el desierto. Ese no es tu lugar final. Dios tiene cosas grandes y buenas y maravillosas y mejores para ti. Pero no puedes desanimarte, no puedes darte por vencido, no puedes distraerte con las incertidumbres, los dolores, el sufrimiento y las peripecias del valle. Mantén tus ojos en Jerusalén, mantén tus ojos en el destino, mantén tus ojos en la bendición, mantén tus ojos en la respuesta de Dios para que puedas entonces superar el valle de lágrimas. Si ustedes se acuerdan la historia de Jacob que mencionamos hace un ratito, cuando él pelea con el ángel, la Biblia enseña que él se propuso no vencerse, no dejarse vencer, luchar hasta el final. Y dice que él venció prácticamente al ángel. Sabemos que el ángel lo dejó que él ganara. Le tocó la pierna y lo dejó cojo. Y él, cuando terminó la lucha, dijo, voy a llamar a este lugar Peniel, porque he luchado contra Dios y todavía estoy vivo. Pero él propuso en su corazón, él entendía que la batalla, el sufrimiento y lo que tenía que padecer no era el destino final, sino la victoria que Dios le daría. ¿Cuántos de ustedes se comprometen delante del Señor a batallar, a mantenerse firmes hasta que Dios nos lleve al monte con Él? Hasta que Él te dé la victoria en esta situación que tú estás viviendo. Porque tu valle de lágrimas no es permanente. Apocalipsis capítulo 21 dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Es una promesa. Y sabemos que esa promesa se va a cumplir principalmente en la eternidad. Pero todavía aquí Dios puede enjugar nuestras lágrimas. En segundo lugar, mis queridísimos hermano, bueno, Juan 16:20 dice el versículo, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Tú vas a estar triste un día,
pero tu tristeza se convertirá en alegría. Esa es la promesa de Dios. En segundo lugar, mis queridos hermanos, el valle no es solamente un lugar temporal, pero el valle se puede convertir en una bendición. Fíjense que el versículo dice, pasa por el valle de las lágrimas y lo convierte en región de manantiales. Y si usted lee con cuidado, porque a veces hay que leer la Biblia con cuidado, lo que no dice el pasaje es que ellos van a poner un manantial en el valle del dolor, sino que el valle del dolor se convertirá en un manantial. Hay una gran diferencia. Una cosa es el valle de las zanjas que vimos en la introducción, donde Dios va a hacer zanjas y pozos en el valle, y otra cosa es convertir el valle de lágrimas en un valle de bendición, a fountain of water. Porque ¿qué sucede cuando usted toma un valle y lo llena de agua? Se convierte en una represa, en un reservoir, donde otra vez los que van a salir triunfantes no son los que hacen pozos en el valle, sino los que convierten el valle en un pozo. Dios lo que nos está diciendo es, el valle no tiene por qué ser solamente un lugar de sufrimiento. El valle no tiene por qué ser el último capítulo en tu historia. El valle tiene que ser aquel lugar donde tú tomas el valle de las lágrimas, lo conviertes en una fuente de bendición espiritual para tú sacar el agua espiritual con la cual vas a fortalecer y madurar tu vida espiritual. La idea, otra vez, no es dejar que el valle te cambie, sino tú cambiar al valle. ¿Entendieron lo que dije? Tú no puedes dejar que esa experiencia te cambie y te marque. Tú tienes que cambiar y marcar esa experiencia para bendición tuya. Hubieron muchísimas personas en el Antiguo Testamento que convirtieron el valle de lágrimas en un valle de abundancia, de bendición, de manantiales. Ustedes se acuerdan de Moisés, que literalmente tuvo que atravesar un desierto para llegar a Madián. Después tuvo que literalmente atravesar el desierto para llegar a Egipto, para libertar al pueblo. Y después literalmente tuvo que atravesar el desierto para poder llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero el desierto más grande que probablemente Moisés experimentó fue el desierto en su vida espiritual, donde tuvo que 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años en el desierto, por él finalmente convirtió su desierto espiritual en una fuente abundante de bendición que lo convirtió en uno de los líderes más importantes de la historia. Si ustedes recuerdan a Abraham, que también literalmente atravesó un desierto para poder moverse de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios prometería a él y a sus descendientes, él tuvo que pasar desiertos literales, pero también tuvo que probablemente pasar peores desiertos espirituales. El desierto de tener un hijo cuando no se podía, de una esposa que no podía tener hijos, de sacrificar después a su hijo cuando Dios le había prometido aquello que le había hecho, y pasar por todas aquellas situaciones, por todos esos desiertos espirituales. Él los convierte Abraham sus desiertos en un altar del símbolo de la fe en Dios, y por eso es llamado en el día de hoy el padre de la fe. Si ustedes se acuerdan de Job, pobre Job, la bandera del sufrimiento, ¿no es cierto? Job, si alguien atravesó desiertos espirituales en su vida, fue este hombre que perdió todo lo que tenía, perdió sus riquezas, perdió sus propiedades, perdió su familia, perdió su salud, pero él no permitió que el valle de lágrimas se convirtiera en el desierto permanente, sino que él cavó y convirtió su valle de lágrimas en valle de aguas benditas. Su fe en Dios nunca se quebrantó. Y mientras él, antes y durante la travesía en el valle, había dicho, yo he oído hablar de Dios, pero después que pasó el valle, dijo, ahora mis ojos te han visto. Porque el propósito es ese. El propósito de pasar por el valle no es quedarnos en el valle, no es quedarnos marcados por los sufrimientos y los dolores, pero finalmente ver a Dios. Finalmente ver la promesa de Dios, finalmente ver el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y así pudiéramos mencionar a muchos otros. Usted me pregunta, pastor, ¿y cómo puedo yo entonces convertir el valle mío de lágrimas en un lugar de fuentes, en un lugar de abundancia, en un lugar de frescor, en un lugar de comodidad? Mantente fiel al Señor, sigue orando, sigue perseverando, sigue sirviendo en la iglesia, sigue siendo ejemplo. No, así como Job no permitió ni que Satanás, ni que sus enemigos, ni nadie quebrantara su relación con Dios, que el valle
como dicen los americanos, the valley can make you or break you. Te puede hacer o te puede romper. No, don't let the valley break you. You break the valley. Las situaciones de nuestra vida pueden endurecernos o pueden hacernos más sensibles a la voz de Dios. Y finalmente, y esto probablemente es lo más importante, en el valle está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros llegamos a la Navidad, que por ahí viene ya, no se preocupen, empezamos a hablar de Emmanuel, Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está con nosotros? Dios, el Dios con nosotros no es solamente un concepto teológico, no es solamente una frase para ser usada en Navidad cuando nos referimos al Emmanuel de la profecía. Esa es una realidad, es una verdad. Dios se quiso llamar así porque Él literalmente está con nosotros. Dios está con nosotros en el valle. Dios está con nosotros en cualquier circunstancia, por más difícil que nosotros la veamos. Pero recuerda lo que dijimos al principio. La razón por la que Dios muchas veces permite que nosotros atravesemos por estas experiencias de lágrimas, de sufrimiento y de llanto, es porque Él quiere vaciarnos de todo aquello que no nos conviene, para Él poder llenarnos de todo aquello que Él sabe que nosotros necesitamos. Y cuando tú te encuentras con Dios, o mejor dicho, cuando Dios te encuentra a ti en el valle, porque dijimos que vamos a la montaña a encontrarnos con Dios, pero Dios viene y se junta con nosotros en el valle. Dice en el Salmo 84, versículo 9, oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Ahí habla de Dios, de que Dios es nuestro escudo, que está por encima de nosotros para proveer por nosotros, y Dios está alrededor de nosotros también para protegernos. Entonces, termino con esto. La presencia de Dios con nosotros en el valle implica, número uno, que Dios aún allí nos fortalece. Fíjense lo que dice el versículo 7. Según avanzan los peregrinos, según avanzan, no diga que cuando se sientan allí a quejarse, diga, ay, aquí estoy en el valle de lágrimas y no sé qué hacer. No, mientras avanzan, porque el valle no es el destino final. A usted nadie lo mandó a sentarse allí, ni a querer hacer una choza, ni una derramada. Hay que pasarlo lo más rápido posible. Mientras avanzan, cobran más fuerzas. Dios dice en su palabra que Él dará fuerza al cansado, que Él dará fuerza al que no tiene ninguna. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Que Él fortalece las manos y los pies de aquellos que son débiles, que los jóvenes brincan y saltan, pero el Señor fortalece. El Señor ha prometido, hermano, fortaleza. Perdone que parece a veces algo insignificante, pero Dios ha prometido fortaleza. Dios, no el pastor ni los hermanos necesariamente, Dios te va a fortalecer cuando tú estés en el valle de lágrimas. Él es el que te va a dar la capacidad para sobreponerte. Él es el que te va a sostener. Él es el que te va a cargar para que solamente se vean 2 pisadas en el piso, las de Él, porque te lleven sus brazos. Él es el que va a hacer posible que lo que humanamente es imposible, contigo se cumpla. Tú vas a cobrar fuerzas. Dijimos al principio que muchas veces esta gente llegaba, la mayoría de las veces, cansado del camino, sedientos, como dice la canción, todo desbaratado, pero los que confían en el Señor, mientras avanzan por el valle, en vez de deprimirse, en vez de debilitarse, en vez de acabarse, cobran fuerzas. Porque en Sión ellos se van a presentar ante tu Dios. Porque ellos sabían que lo que me espera allá es mucho más grande y mejor que por lo que yo estoy pasando. Por lo tanto, mis ojos van a estar puestos allá y no en el valle. En segundo lugar, en el valle, queridos hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, versículo 8. Escúchame, Dios de Jacob. La declaración de que Dios oye oraciones no es tampoco un decir, pero queridos hermanos, Dios oye las oraciones que se hacen. Dios no oye las oraciones que usted no ora. O sea, si usted no ora, ¿cómo usted cree que Dios lo va a escuchar? Porque hay gente que dice, ay, Dios no me habla. ¿Y cuándo tú le has hablado a Dios? Ah, Dios no responde y tú tocaste. Ay, que no encuentro, tú buscaste. Ay, que yo no veo respuesta de Dios, tú oraste. Las oraciones que Dios responde son las que se hacen.
no las que no se hacen. Pero si nosotros oramos en medio del valle, porque Dios está allí con nosotros, Él va a escuchar nuestras oraciones. No puede haber dependencia y confianza en Dios si nosotros no oramos. En tercer lugar, y esto es muy importante, en el valle Dios nos va a guiar. En el versículo 11 dice que Dios es sol y después dice que Dios es escudo. Y esto es importante porque son dos palabras contrarias. A veces la Biblia dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, es la misma palabra, es el mismo, son sinónimas. Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, son palabras sinónimas. Por aquí la palabra sol y escudo son palabras opuestas. Cuando la Biblia dice que Dios guía, porque Él es como el sol, en este caso el sentido es Dios es nuestro GPS, Dios es nuestra guía, Dios es nuestro mapa, Dios es nuestro norte, Dios es nuestro sol. Dios nos va a orientar para que nosotros no nos quedemos perdidos dando vueltas en el valle. ¿Amén? Hermano, Dios te va a dar dirección. Hay alguien aquí que en algún momento de su vida ha dicho, Señor, dame dirección porque no sé ni dónde estoy ni para dónde voy. ¿Le ha pasado a alguien? A mí me pasa todos los días. Pero si tú no le pides a Dios dirección, Él no te la puede dar. Dios te va a dar dirección. Dios no va a dejar que tú te pierdas en el valle y no encuentres el camino. Él te va a guiar para que tú llegues a tu destino. Así como el GPS te dice, tú estás aquí, coge por aquí, que vas a llegar allá. Dios es nuestro sol. Dios es nuestra guía. Dios es el que se va a asegurar de que nosotros lleguemos al lugar para el cual salimos en la primera vez, así como Él guiaba a los peregrinos. En cuarto lugar, dice que Dios es nuestro escudo y Dios, por lo tanto, es el que nos va a proteger mientras estemos en el valle de la dificultad, en el valle de las lágrimas, en el valle del dolor. El Señor es nuestro escudo, Él es nuestro refugio, Él es aquel que se va a asegurar de que el mal no llegue a nuestras vidas, de que como el valle de lágrimas no va a ser permanente, nosotros no vamos a dejar nuestros huesos ni nuestras vidas en ese lugar, sino que el Señor nos va a librar del malo, nos va a librar de los malos, nos va a librar del peligro, nos va a librar de las condiciones adversas que el valle representa, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro pastor y una de las funciones del pastor es guiar. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de su pasto me hará descansar, junto a las esposas pastoras confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y termino, mis queridos hermanos, diciendo que no hay dificultades o no puede haber dificultades, y sin dificultades no se puede apreciar la gracia de Dios. Sin fracasos no se puede apreciar la gloria de Dios. Y sin sufrimiento no se puede apreciar las bendiciones de Dios. En este pasaje nosotros tenemos una promesa que es para cada hijo o hija de Dios. No se nos promete su gracia solamente por un momento, sino que mientras viajamos, veremos su gloria hasta que hayamos llegado a casa. Hay ayuda para hoy y esperanza para mañana. Dios simplemente nos promete que no nos dejará en el camino ni permitirá que el lloro y el sufrimiento y el llanto sea permanente. Él nos llevará a casa. Se nos recuerda que el Señor se deleita en cumplir las necesidades de sus hijos, y para eso usted puede ir a Lucas capítulo 12, cuando dice, no teman, manada pequeña, porque os ha placido al Padre darle todas estas cosas. Una de las razones por las que le tememos a los problemas que tenemos y nos preocupamos es porque a veces nos hemos olvidado de a quién pertenecemos. Somos el pueblo de Dios, somos responsabilidad de Dios. Él bendecirá nuestras vidas. Es simplemente cuestión de que aprendamos a confiar en Él y descansar en Él. Porque en su momento Dios se jugará las lágrimas de nuestros ojos. Saldremos del valle y celebraremos con Dios en Sion. Nos ponemos de pie. Padre, bendito seas,
Que los valles de lágrimas de nuestras vidas, oh Dios, se conviertan en manantiales de bendición como tú has prometido. Que nosotros salgamos fortalecidos de los mismos. Algunas personas atravesarán el valle y llegarán con las manos vacías. Otros atravesarán el valle y llegarán fortalecidos, como es tu promesa y como es tu voluntad para nosotros. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.